Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La paciencia de Dios se extiende cada día sobre el ser humano. Él es paciente, Él espera que procedamos a un cambio, al arrepentimiento, para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos un nuevo comienzo y mostrarnos sus propósitos. Faraón se había endurecido y no había entendido que lo único que Dios estaba teniendo con él era paciencia, misericordia, y que estaba ejerciendo su justicia y que estaba ahí con el propósito que desde el principio lo dijo: sacar a su pueblo a la libertad para que le sirvieran. Mas, sin embargo, el corazón endurecido de Faraón iba en ascenso, seguía endureciéndose más y más. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 9, versículo 13, leyendo en la versión Reina Valera, y vamos a tratar hoy la plaga de granizo. Dice así, Éxodo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, miramos que las mismas palabras son usadas para dirigirse al faraón y darle esa orden, porque, repito, en el original dice envía, pero traducido en el inglés o el español dice deja. ¿Por qué? Porque están hablando de lo que ocurre en el corazón de Faraón, la resistencia que oponía. Por eso dice deja. Seguimos adelante, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. La indicación de este texto, cuando dice enviaré todas mis plagas a tu corazón, en esta ocasión Dios le hace saber al faraón que en el corazón de él tiene un grave problema. Por eso la Biblia dice en cada porción: el corazón del faraón estaba endurecido. Y que si insistía en oponerse a su voluntad, iba a perder la oportunidad de que su corazón realmente llegara al entendimiento. Y cuando dice plagas, está hablando de mortandad, está hablando de ser herido. ¿Por qué? Porque Dios mismo le está diciendo que lo que Él va a continuar haciendo, que son sus maravillas, si Faraón no tiene una respuesta correcta a la voluntad de Dios, su corazón va a ser dañado. El faraón corre en peligro de perderse para siempre. Esa es la implicación en este texto. Pero no va a ocurrir sin que antes Dios le avise y Dios le diga lo que él tiene que decirle. Y Dios mismo le dice: te va a ocurrir esto, porque para que entiendas que no hay otro como
otro Dios, no hay quien sea como yo en toda la tierra. Pero Dios le estaba avisando. Y ahorita vamos a mirar la misericordia de Dios, cómo se define cuando Él habla al faraón. Y le dice en el versículo 15, porque yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, de mortandad directamente a ellos. Y dice, y serás quitado de la tierra. O la definición sería, te voy a convertir en algo insignificante. Voy a tomar tu corazón y te voy a vencer desde tus entrañas, Faraón. Y la insistencia de Dios en cada porción de envía a mi pueblo para que me sirva es constante, pero el endurecimiento del faraón se presenta cada vez más con rigor. Entonces Dios le dice, en esta ocasión voy a tratar contigo en el corazón, porque si no entiendes, tu corazón es el que está en riesgo. Y también está en riesgo todo lo que es Egipto. Y hablando de esta porción de que le dijo serás quitado de la tierra o serás convertido en algo insignificante, quiero recordar, amados hermanos, que en ese tiempo las negociaciones entre las áreas más grandes era entre Ur de los Caldeos y Egipto. Cuando José fue vendido, venían los madianitas y los ismaelitas a vender a Egipto, porque Egipto es una gran civilización, es un pueblo desarrollado, tanto que aún hay personas que estudian arqueología y asuntos antiguos que se dedican especialmente a estudiar lo que ocurrió con Egipto y cómo se desarrollaron. ¿Por qué? Porque esta cultura, esta civilización fue de las más longevas, de las más largas en periodo de tiempo. Miles de años duraron. Entonces, para este tiempo donde Moisés está hablando con el faraón, ya tienen bastante tiempo. Está en esplendor. Era algo grandioso, hablando culturalmente y en la civilización que estaba. Y Dios estaba ahí para decirle, no importa, faraón, voy a tratar con tu corazón, voy a decirle a tu corazón, porque si tú no entiendes, te voy a herir a ti y a todos los tuyos. Porque Dios estaba ejerciendo su justicia, su misericordia la estaba extendiendo, pero la resistencia de Faraón, que se oponía con tanto énfasis a lo que Dios deseaba, es, digamos, tajante, mentirosa, falsa. Había mentido y aún había abusado de su pueblo al ir y quitarle su ganado. Y Dios le dice, te voy a convertir en nada. Y el versículo 16 le declara algo que es muy importante Dios mismo al faraón. Y por supuesto, entendemos que Dios envía a Aarón y a Moisés y a Aarón a hablar con él, pero es Dios mismo diciéndole. Versículo 16 le dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí este versículo 16, aunque muchos únicamente lo aplicamos como decir, Dios te puso ahí para mostrar su gloria a través de las plagas que te está mandando, la implicación en este texto es mucho más mayor. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a este pueblo que Él fue el que
de alguna manera en la historia del mundo dejó que ellos crecieran como civilización. Les permitió llegar hasta el esplendor que tenían y que allí estaba Faraón, el rey de aquella gran civilización, pero que Dios lo había puesto ahí para mostrar su poder y su gloria a través de lo que les había permitido vivir y a través también de sus maravillas que él estaba mostrando al Faraón. Que era tiempo de entender que la mano de Dios realmente era el que los había puesto hasta ahí y que la mano de Dios era quien estaba haciendo las maravillas que estaban ocurriendo en el pueblo de Egipto. ¿Cuál era el propósito? Repito el versículo 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué? Porque Faraón ahora estaba escuchando en su corazón la verdad y el motivo por lo cual Dios en la historia había movido todo eso para que Egipto en su grandeza mayor, en su esplendor, Dios mostrara su mano, su poder, su gloria, su misericordia y el propósito de que Él quería hacer que lo conocieran también en Egipto. Y por supuesto, no iba a dejar a su pueblo allí. Él estaba ahí para rescatarlo, para liberarlo. Y el faraón estaba escuchando la verdad que necesitaba escuchar para que hubiera un cambio en su corazón. Y aún le dice más. Versículo 17. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. ¿Qué no entiendes, faraón? Estás cegado por el orgullo, por la soberbia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo te he puesto allí, yo formé todo esto para ponerte ahí, para mostrar mi grandeza y mi poder a través de mis maravillas y de lo mismo que Egipto hace aquí, que es tan grande, yo soy el que les he llevado hasta allí. No era Egipto y su sabiduría, era Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es mostrar su grandeza. No había manera de tener un corazón soberbio y orgulloso. Es lo que Dios le está diciendo al faraón. No hay motivo para el faraón para que estar orgulloso. Ahora ya conoce la verdad. Y el propósito de Dios es alcanzar el corazón de faraón para que sea conocido Dios también en Egipto. Dios siempre quiere que el hombre le conozca en todos los tiempos y todas las edades y que le reconozca de verdad. Y muchos egipcios, muchas personas lo iban a reconocer. Así es que ya no tenía motivo ni ignoraba nada a Faraón, por lo cual su reino era tan grande y por lo cual él estaba ahí. La misericordia de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios, lo tenía ahí. Necesitaba quitar su soberbia y su orgullo de su corazón para que se le quitara lo duro. ¿Por qué? Porque el orgullo convierte un corazón duro. Versículo 18. Dios dice las palabras a Faraón enviadas por Dios y dice, he aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Aquí nos da la información y el motivo por lo cual Dios le había dicho al faraón
que ya no tenía por qué estar de soberbio, que necesitaba cambiar su corazón. ¿Por qué? Porque le dice y le da tiempo para que cambie. Le dice mañana, a estas horas. Y le dice que va a traer la plaga de granizo. Y también le dice que va a ser tan grande, tan pesado, cual nunca ha habido en Egipto desde el día que se fundó, porque Dios le está diciendo a Faraón que él conoce el día de la fundación de Egipto y que él había permitido el crecimiento de Egipto y que todo estaba allí para mostrar la gloria de Dios. Entonces Dios conoce todo lo que ha ocurrido en Egipto desde el día de su fundamento, de su fundación, perdón. Y Dios habla con claridad y muestra aún más su misericordia, aparte que le da tiempo. Le dice el 19, envía pues a recoger tu ganado. Y una vez más, ¿cuál ganado? Si en la plaga del ganado se había muerto todo, el que le fueron y le quitaron al pueblo de Israel. Porque fueron y vieron y se lo trajeron. Versículo 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Observen, esto parece muy catastrófico para la mente de nosotros, pero miren, la misericordia de Dios manifiesta a Faraón. Manda que se metan a sus casas, que se escondan. El ganado y los hombres. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es llevar muerte, sino arrepentimiento. Cambio de corazón. Que se quite la soberbia. Y le avisa. El que no haga así, cuando caiga el granizo va a morir, sea animal o sea hombre. Dios expresando misericordia, porque Dios siempre pone la manera de salvación. Él siempre pone un camino, y el camino de Dios es perfecto. Y el versículo 20 aún más dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Observa, hubo gente de los siervos del Faraón y otros egipcios que creyeron a la palabra de Dios. Ya no había por qué tener nadie en soberbia. Dios estaba mostrando su gloria, estaba mostrando su misericordia, y si no procedían más, iba a ser el corazón de ellos. Realmente estaba en peligro de muerte y muerte espiritual. Por cuanto cuando Dios ya nos habla directamente a la soberbia de nosotros los seres humanos, ya no queda más. ¿Quitamos la soberbia o queda el corazón duro? No hay otra manera. Mas, sin embargo, hubo personas que creyeron la palabra de Dios. Y dice, hizo huir sus criados. O sea, las personas, los siervos del faraón, dice que hicieron huir sus criados y su ganado a casa, lo cual significa que les dijeron pronto, porque va a ocurrir. Se apuraron. Lo creyeron. Y eso es sumamente importante. Es lo que Dios quería, pero no todos creyeron. Porque dice, los que creyeron. Y Faraón y una gran cantidad de personas iban a seguir teniendo resistencia a pesar de lo que Dios ya
les había dicho de que él tenía conocimiento de todo y que Dios estaba ahí para mostrar su gloria y que iba a llevar a su pueblo en libertad. Versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Observen eso. Lo escucharon los egipcios, mas sin embargo, los que hicieron caso omiso no llevaron a su gente que estaba trabajando en el campo a casa, ni llevaron a guardar su ganado. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Ahora también iba a alcanzar la agricultura, que tanta belleza, tanta abundancia se daba en Egipto. Ahora también la agricultura, los frutos agrícolas iban a ser afectados a través de este gran granizo. Dice el 23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque aquella tormenta fue estrepitosa y se oyó en todas partes, y fue tan terrible que el granizo era tan grande que al golpear causaba la muerte. Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquí se nos revela algo, que este granizo estaba revuelto con fuego. Muchas personas han tratado de explicar qué fue lo que ocurrió. La verdad, no nos dice el texto lo que ocurrió. Lo único que podemos entender es que cuando hay granizo también hay, tormentas eléctricas, que es lo que se nos conoce en la actualidad. Pero aquí dice que hubo fuego, por lo cual no se tiene todo de qué manera fue esta maravilla, como tampoco sabemos qué tipo de fuego había en la zarza de Moisés, pero entendemos que era un fuego literal, porque así lo dice Moisés, pero no consumía la zarza. Pues aquí el granizo revuelto con el fuego se manifestaba, y Dios así lo decidió hacer, y así lo narra la Biblia. Y algunas cosas como esta no vamos a entenderlas a plenitud, lo cual es perfectamente correcto, porque no necesitamos, porque Dios es maravillosamente omnipotente. Y el 25 dice: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país, lo cual significa que fue una gran catástrofe. Muchos árboles caídos. ¿Por qué? Porque si fue una tormenta eléctrica con granizo, pues sabemos de antemano que los rayos pueden destrozar un árbol por su gran fuerza. Pero todo fue ordenado por Dios, porque ahora estaba literalmente Dios hiriendo el corazón de Egipto. Y cuando digo el corazón de Egipto, me refiero
a la esencia de cómo sobrevive un país, lo que es la agricultura, que es sumamente básico para el sustento de las familias, lo que es la ganadería, que es sumamente básico, aunque ahora el ganado ya era la segunda vez que estaba muriendo. El ganado había estado enfermo, pero no había muerto, más que en una ocasión murió todo, y luego el faraón fue y le quitó el ganado a los israelitas, pero ahora otra vez estaba el ganado cayendo muerto a través de aquellos granizos tan grandes. Mas, sin embargo, otros egipcios que creyeron en la palabra guardaron su ganado y no murió todo el ganado. Guardaron su gente, pero los que estaban en el campo murieron. Versículo 26 nos dice, observemos, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Una vez más miramos la gran distinción que hace Dios para enseñarle al pueblo, miren, si ustedes están conmigo, yo los puedo proteger, como protejo a mi pueblo. No es nada más diciéndole al faraón y a los egipcios, hey, yo no los quiero proteger a ustedes. No, Dios no hace eso. Dios en su misericordia le está mostrando al faraón, yo puedo protegerte o puedo estar en contra tuya. Decide tú qué es lo que vas a hacer. Cambia tu corazón. Así es que en Gosén, donde estaban los israelitas, no había ningún problema de esto. ¿No es Dios maravilloso? Claro que sí. Único. Por eso, siempre es bueno conservar nuestro corazón agradándole a Dios y ser parte de su pueblo. Versículo 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, observen la expresión que les dijo Faraón a Moisés y a Aarón. Es la primera vez que Faraón va a decir esto. Dice, he pecado esta vez. La verdad es que ya había pecado con anterioridad, pero ahora se le habló de soberbia y se le dijo, es por tu soberbia que está ocurriendo esto. Entonces, Faraón dice, he pecado esta vez. Jehová es justo. Observen. Empieza a reconocerlo, aunque debate su alma y su corazón. Y yo y mi pueblo impíos. Repito, ¿qué fue lo que dijo Faraón? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. O sea que lo entendió. Pero entenderlo en la cabeza no es igual que tener el cambio del corazón. No es lo mismo. Ahora, Faraón conocía el motivo por lo cual Dios estaba allí y también conocía el motivo del endurecimiento de su corazón, que era su orgullo. Dios se lo dijo y Dios le dijo por qué él estaba allí y por qué era Egipto tan grande y que lo conocía Egipto desde la fundación, desde el primer día, y que lo que estaba aconteciendo era porque su corazón estaba mal y el faraón reconoce que ha pecado, pero reconoce en su cabeza. Eso es bueno, pero no es todo lo que se busca para tener un cambio de corazón. Y reconoce que Jehová es justo, lo cual es muy bueno, pero repito, lo reconoce en su mente. Y también que su pueblo es impío, o sea que su pueblo no ha tenido ningún interés, ni siquiera por conocer a Dios ni relacionarse con Él. Eso es lo que significa. Y el 28 les pide, dice, orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré, y no os detendréis más. O sea, piden a Dios para que ya cese toda esta catástrofe,
los truenos y el granizo que Dios está enviando. Y los voy a dejar ir, nadie nos va a detener ya. Observen, pero todo está en la mente, pero no en el corazón. Y Dios quiere tratar desde lo más profundo de nuestras entrañas. Siempre Dios quiere hablarnos a lo más profundo de nuestro ser, a nuestra intimidad más escondida, para que de ahí empiecen los cambios. Y no había ocurrido eso con el faraón. Versículo 29. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Una vez más, Moisés le dice que sí al faraón. Yo quiero hacer notar algo importante aquí. Aquí se muestra una vez más la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios escucha así, lo entiendo, Dios de verdad quiere resultados. Aunque Dios sabe cuál es la verdadera intención del corazón, Dios da la oportunidad. Pero quiero también hablar de algo que es mi propia observación sobre este texto. Y cuando digo mi propia observación, voy a hablar un poquito de lo que se le llama el mensaje implícito. Porque está cayendo granizo muy grande y está cayendo fuego o rayos muy fuertes. Mas, sin embargo, Moisés le dice: voy a salir de la ciudad, lo cual significa que él va a caminar para irse. Y mientras este es un mensaje implícito, lo repito, ese es algo que yo estoy diciendo. Mientras Moisés camina por la calle o por el campo para salir de la ciudad, no le pasa nada, no cae ni rayos ni granizo sobre él. Y eso es fantástico, maravilloso y glorioso por la protección de Dios. Eso es un comentario y lo cierro. Ahí termina mi comentario. ¿Cuál era el motivo de que se iba a orar y que se iba a quitar? Para que supiera Faraón que Jehová es Dios sobre toda la tierra. Que Él es el dueño de todo y que era dueño del mismo Egipto. Versículo 30. Pero Moisés todavía está hablando con Faraón. Y como Moisés tiene entendimiento y ha entendido lo que Dios le ha dicho y ha entendido el proceder del Faraón, este hombre, a través de todas estas cosas que han ocurrido, Moisés mismo ha crecido enormemente. Al mirar todo lo que Dios está haciendo, este hombre ha crecido en sabiduría, ha crecido en fe, ha crecido enormemente, convirtiéndose en un líder grandísimo delante de Dios para dirigir a su pueblo. Entonces Moisés le dice algo más al faraón. Dice: pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Observen ese texto, Moisés mismo se lo expresó. Yo voy a ir a orar y Dios lo va a hacer, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y aquí la palabra temer también se trata de respetarlo a Dios. O sea que
Moisés lo que estaba diciéndoles es, ustedes lo han entendido en su cabeza, pero no han tenido un cambio de corazón. Entonces, ustedes no respetan a Dios. Ustedes no temen o no respetan la presencia de Dios. Y lo que tenían era que habían entendido que Dios estaba ahí y que era fuerte, pero había una negación a servirle o a hacer la voluntad de Dios. Así es que, a pesar de todo, Moisés va a hacer la oración delante de Dios para que aquello pare. Versículo 31 dice, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Pues las plantas de lino y las plantas de cebada, pues toda la agricultura que estaba en ese momento ya para la siega, para la cosecha, quedó destrozada. Y dice el 32, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, que apenas se iban a dar. Versículo 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. A la oración de Moisés a Dios, se calmó y se quitó toda aquella catástrofe. Pero ¿qué dice el versículo 34? Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, observen, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Observen esto. Esto es una información que afirma que ellos en su cabeza lo entendieron, pero que no hubo un cambio interno en su corazón. Y la decisión de ellos fue ir en contra porque no respetaban a Dios, no respetaban la presencia de Dios. Sí sabían que era Dios el que lo estaba haciendo, pero decidieron no respetarlo porque la palabra dice se obstinó en pecar. Ya había dicho él, pequé esta vez, pero ahora dice que se obstinó en pecar y ese problema va a ser un problema grande en el corazón del faraón y de sus siervos. Algunos siervos creyeron y estaban seguros y no les pasó nada, pero hubo siervos que junto con el faraón no creyeron. Y ellos, todo el grupo de esos siervos, junto con el faraón, se obstinaron para pecar, para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto, para ir en contra de Dios. Y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y la obstinación, la Biblia dice que es como la idolatría, te idolatras a ti mismo o idolatras alguna cosa, algún ídolo, te hace endurecer. Eso es lo que ocurrió con estas personas, que es el faraón y sus siervos. Se encerró en una negativa, aunque ya sabían quién era Dios. Ya sabían que era pecado estar en contra de él. Y una vez más, cuando cesó aquello, se muestra que Dios tiene misericordia, pero el corazón de ellos está entenebrecido, está opacado por su orgullo, está obstinado y está en contra de Dios. Y Dios no tiene nada que ver en esto, porque aquí ya se dice que fueron obstinados a pecar, y pecar es en contra de Dios, siempre. Así es que endurecieron su corazón, él y sus siervos. Versículo 35.
y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Una vez más, en el mismo pozo caía Faraón, pero ahora el pozo era más profundo. ¿Por qué? Porque ya conocía todo lo que Dios le había informado. Ya sabía todo y él decidió obstinadamente seguir escarbando su propio pozo. ¿Por qué? Porque decidió pecar junto con sus siervos obstinadamente, y así se endureció el corazón de él y de ellos. ¿Qué nos enseñan esta porción un poco amplia desde el versículo 13 al 35? Rápidamente nos enseña exegéticamente. Lo que nos dice la Biblia es que Dios avisó con su misericordia a Faraón que iba a ser herido su corazón si no tenía un cambio. Y le dijo lo que Dios había hecho desde el principio de la formación, la fundación de esta civilización, este país, este pueblo de Egipto, y que estaban allí, que el faraón había llegado hasta allí, porque era para que Dios mostrara su gloria a través de todo el engrandecido Egipto, pero también todas sus maravillas que él estaba mostrando, y que ya era necesario que quitara su orgullo y que tuviera un cambio, porque si no, iba a enviar granizo con fuego e iba a matar a todo el que estuviera en el campo, hombre y bestia, o el ganado. Y dice la Biblia que los siervos que creyeron, pues prácticamente se protegieron, porque Dios les dijo, escóndanse, porque les dio tiempo, mañana lo voy a hacer. Les dio tiempo para que cambiaran y les dio tiempo para que se protegieran. Así es que cayó el granizo, se afectó el ganado que estaba en el campo, los hombres que estaban en el campo, y los frutos agrícolas fueron y los árboles fueron destrozados por aquella, digamos, gran tormenta de granizo y eléctrica o fuego. Y cuando miró esto, Faraón habló a Moisés y él reconoce que él ha pecado, que Jehová es justo y que su pueblo es impío. Pero lo reconoce de mente, o sea, en su cabeza, pero no en su corazón. Y hace una promesa una vez más de dejar ir al pueblo y que no los va a detener nadie. Pero Moisés sabía que ellos no respetaban a Dios. Y aún y con eso Dios muestra su misericordia y su paciencia, haciendo lo que Faraón le pide, parar ese granizo y ese fuego que caía. ¿Qué ocurrió cuando paró aquella tormenta? Dice que Faraón y sus siervos que no creyeron a la palabra de Dios se obstinaron en pecar, a estar en contra de Dios. Y endurecieron su corazón y el de sus siervos. O sea que ahora los corazones de siervos y del faraón estaban duros. Y no dejó ir al pueblo. ¿Qué nos enseña este pasaje hermenéuticamente para obtener unos principios para este tiempo? Nos dice claramente que Dios muestra su misericordia, que habla con claridad, que dice qué es lo que va a hacer al faraón y que le da tiempo.
y nos enseña a nosotros estos principios, que Dios siempre tiene misericordia y siempre es paciente. También nos enseña su misericordia a través de decirle, avisándole que se escondan o se vayan a casa para que no les ocurra nada. Y todo el que cree pudo ponerse a salvo. Y ese es un principio de siempre. Todo el que le cree a Dios, a su palabra, puede encontrar un refugio en él. Mas el que no le cree, cayó aquello que Dios dijo sobre él. También nos enseña que Dios actúa en paciencia y misericordia, aun cuando Él sabe que no va a reflejarse en nuestras vidas lo que decimos que íbamos a hacer. Pero el único motivo es paciencia y misericordia. Porque si nos aplica su justicia, no va a estar bien nuestra vida. Pero nos lo enseña porque fue lo que hizo con el faraón. Moisés sabía lo que iba a ocurrir, pero Dios lo hizo porque Dios siempre es misericordioso y tiene paciencia. Y Él quiere que el corazón del hombre cambie. Todo este pasaje muestra a Dios su paciencia y su misericordia y su verdad, que Él siempre habla. Y la Biblia nos enseña a todos nosotros que Dios habla. De hecho, Dios Padre habló cuando Cristo hizo su transfiguración delante de sus 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Y se oyó la voz del Padre hablando de Cristo, diciendo: este es un hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña, y Él nos enseña que hay mucha paciencia en Dios hacia nosotros, pero que esa paciencia no es eterna. Que Él desea que nosotros hagamos los cambios que son necesarios en nuestro corazón. Desea la salvación del hombre. ¿Qué es lo que entonces que debemos entender? Que la misericordia de Dios y la paciencia de Dios van juntos en nuestra vida y se convierte en gracia. Pero la gracia nunca es para jugar, sino para amar y respetar a Dios. ¿Qué nos dice estos textos que debemos de cuidar para no tener cuidado y no creerlos cuando nosotros los escuchamos? Pues primeramente, que se aplique el texto 16 donde dice: la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Que no se tome únicamente para decir que Dios puso ahí nada más para castigarlo o para endurecer al faraón y mostrar sus maravillas, porque no es así. Todo el contexto nos enseña y nos dice que Él declaró la verdad de que conoce Egipto desde que su fundación, porque Él así lo formó, y que el faraón estaba ahí para mostrar su gloria, pero que le estaba diciendo que cambie su corazón, que era tiempo del cambio. Esa es la verdad. Entonces, todas las veces que dice que el corazón se endureció, la Biblia nos dijo exactamente que Faraón entendió que había pecado delante de Dios, entendió en su cabeza que Dios es justo, entendió que el pueblo era impío, pero que su decisión fue obstinarse y pecar en contra de Dios. Eso descarta toda posibilidad de que sea Dios quien esté provocando eso en el corazón del faraón. Lo único que nos dice ahí que Dios había engrandecido a Egipto y que ese momento de esplendor estaba allí para sacar a su pueblo con maravillas, sí. Pero que Faraón
necesitaba un cambio de su corazón porque el orgullo lo estaba poniendo en peligro. Pero nunca que Dios lo había puesto ahí para mostrar su gloria, castigándolo o provocándole a endurecerse literalmente, como algunos lo dicen. No es así, mi hermano, porque lo hemos visto continuamente en cada parte de la Biblia y lo vamos a volver a mirar. Y vamos a volver a mirar donde dice que Dios lo endureció el corazón, pero es porque es lo que provoca la obra de Dios en el corazón del faraón. Como muchos de nosotros, cuando hablábamos, se nos hablaba de Dios y en lugar de acercarnos a Él, nosotros decíamos, no, no queremos escucharlo. Pero Dios quería hablarnos. Así es que, mis amados hermanos, esto es súper interesante y nos edifica mucho porque nos va a llevar a un gran acontecimiento cada día más y más que Dios hace para seguir mostrándonos su propósito a través de todos los tiempos, el propósito que ha de cumplirse en Cristo Jesús para salvación nuestra. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde a ti y a tu familia. Siempre te espero para el próximo estudio. Bendiciones.